Bueno, pues vamos a empezar el acto suavemente, como ha dicho Esperanza, porque, ¿y por qué digo lo de Pedro Schwartz? Porque en el libro de Esperanza, que se llama Una liberal en política, ¿por qué lo que funciona es el liberalismo? En ese libro cita precisamente su comienzo liberal en el Club Liberal de Madrid, en el año 80 o por ahí. Bueno, ¿para qué? En aquella zona, en aquella época. Estaba Pepe Montoto, o sea, los juniors eh, conocen lo que fue aquel Club Liberal de Madrid. Nosotros nos llamamos, antes me lo ha preguntado Esperanza, Club Liberal Español, porque tenemos un sentido imperial y queremos recuperar nuestra historia de España, cosa que hace a lo que se refiere Esperanza en su libro de una forma reiterada, que hay que reivindicar la historia de España y tenemos que estar orgullosos de la historia de España. Estamos en el Club Liberal Español y para aquellos que han venido nuevos, pues me gusta decir siempre tres palabras. Una es que nosotros creemos, los miembros del Club Liberal, que somos un club de pensamiento, creemos en la libertad individual, libertad de la persona, de carácter en general. Unos pueden decir un tema, otro tal, pero vamos, que por naturaleza la persona es libre. ¿Y por qué decimos que es importante este tema? Porque hay quien dice que la libertad la concede, o la libertad, la poquita libertad que tienen en China, o en Cuba, o en Nicaragua, o en Venezuela, que la da el Estado. No, no, nosotros creemos que es un tema de derecho natural. La libertad, la dignidad, el respeto, la igualdad entre las personas. Y ese es el fundamento de lo que nosotros entendemos que tenemos que defender, y para eso surge el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es la división de poderes y el Poder Judicial es el que nos tiene que amparar en nuestras libertades. Y el tercer aspecto que nosotros nos gusta siempre resaltar es que nos llamamos Club Liberal Español, pues porque somos españoles y creemos en España, creemos en la durabilidad de España, y aquello que hemos recibido pues queremos entregárselo con esta unidad a nuestros hijos, nuestros nietos. Esas son las tres peculiaridades o caracteres que a nosotros nos anima a trabajar en el pensamiento de la libertad. Pensamiento de la libertad que está siempre amenazado, pues porque ya no hace falta contar cómo los dictadores, incluso cerca de nosotros, pues se cargan las instituciones, dominan las instituciones, las llevan a su campo, quieren acabar con la libertad de prensa, con la libertad en los medios de comunicación, quieren acabar con la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque son dictadores, y aquí estamos viviendo en este momento en España una situación de dictadura y tenemos que combatirlo, porque si esto sigue, bueno, nos han defendido los jueces, pero si hubieran tenido dudas, pues a ver dónde estábamos ahora. Y dicho esto, estaba esperando cederle la palabra a Pedro Schwartz para que hablara algunos elogios de Esperanza, y yo creo que Esperanza, pues dejamos los elogios para luego y tomas tú la palabra, porque no ha querido pronunciar una conferencia. Y yo le dije, bueno, vas a pronunciar una conferencia, dime el título. No, yo no. Yo quiero hablar del planteamiento, de cómo estamos ahora, los problemas que tenemos, y abrir un coloquio vivo. Está esperando que los liberales, los que creemos en la libertad, hablemos con vigor y rigor. Y entonces, Esperanza, pues bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Este club, pues ya sabes que nosotros solamente invitamos a liberales de casta, encastados. Y muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidas y un aplauso por esto. Pues muchísimas gracias al Club Liberal Español, a su presidente Carlos Entrena y a su secretario Julián Salcedo. La verdad es que la razón por la que estoy aquí es porque coincidimos cuando en el Círculo Mallorquín se presentó mi libro este mes de septiembre. Ahí estaba Carlos y de ahí surgió la idea de venir aquí al Club Liberal Español a presentarlo en Madrid.
Y yo, bueno, acabo de ver que han entrado los libros, ¿no? O sea que no os lo voy a contar entero porque aquí están para el que, que le interese, porque luego creo que lo importante es que hablemos de la actualidad española y de la actualidad internacional en base a las preguntas que a vosotros os interesen. Pero sí diré algunas cosillas sobre el libro. El libro tiene un prólogo de Isabel Díaz Ayuso, que a mí me hizo muchísima ilusión, porque realmente es bastante raro que un sucesor ponga bien a un predecesor. Pero vamos, no raro, rarísimo. Y entonces tengo que decir que Isabel estuvo llena de generosidad en sus palabras en el libro. Y luego el libro pues tiene 6 capítulos importantes. El primero es la historia de mi biografía política, o sea, no es la biografía esa de nací, no. La biografía política que es bastante extensa, porque la verdad es que la primera vez que fui elegida concejal del Ayuntamiento de Madrid, gracias a Pedro Schwartz, que me abrió los ojos al liberalismo, me afilié a la Unión Liberal. Y allí, pues él ya se había presentado a las elecciones del 82 con el partido Alianza Popular, no, entonces se llamaba la Coalición Popular, me parece, y él no nos había afiliado, pero su lema era liberales con Fraga, y salía una foto con Pedro con una pajarita, y entonces luego él montó la Unión Liberal y otros dos y yo nos presentamos al Ayuntamiento de Madrid en una coalición popular que formaban Alianza Popular, el Partido Demócrata Cristiano, que era el PDP, y nosotros, que éramos la Unión Liberal. De entonces decían de nosotros, Pepe Montoto se acordará, que los de la Unión Liberal cabíamos en un taxi, pero que el taxi lo pagaba Alianza Popular. Ese era nuestra fama. Bueno, ese es el primer capítulo, la biografía política. El segundo, que lo he titulado El caudillismo, porque realmente tú has dicho que es un dictador, yo no me atrevía tanto, pero yo dije que Pedro Sánchez lo que hacía era pervertir el régimen presidencialista que nos dimos en la ley electoral. Yo ahora quiero recordar, y en el libro lo menciono, a Guillermo Cortázar, que en paz descanse, que ha fallecido hace muy poco, me parece que fue la semana pasada. Y entonces Guillermo dice, con toda la razón, que fue un error llamar presidente del gobierno al primer ministro, que le teníamos que haber llamado primer ministro. Y que otro error máximo fue quitar la sede de la presidencia del gobierno de Castellana 3, donde estaba desde el año 1910, y pasarla a la Moncloa, que Downing Street es Downing Street, pero es que la Moncloa se parece más al Kremlin, decía él en su libro, y tiene toda la razón. Bueno, tiene 700 asesores el señor Sánchez en este momento, que pagamos todos nosotros, y tiene un jefe de su gabinete, que se llama David no sé qué, que es extremeño, es doctor. ¿Y sabéis cuál es el título de su tesis doctoral? La ética del engaño. O sea que nada nos puede extrañar, nada de lo que hace este señor. Bueno, pues este es el segundo capítulo, el caudillismo de Pedro, y tú has dicho muy bien que bueno, lo que ha hecho es colonizar todas las instituciones, incluso ha colonizado las empresas privadas. Últimamente ha metido 2.000 millones tanto en Indra como en Telefónica, y por eso yo siempre que hablo de este tema digo que todos aquellos que pensemos que hay que ganar las elecciones a Sánchez, tenemos la obligación moral de estar en las mesas electorales. Porque yo, que confieso ante vosotros que siendo presidenta del PP de Madrid, acepté que en vez de interventores en las mesas, entonces mandábamos interventores al principio al País Vasco, a Cataluña, y aquí en Madrid teníamos todas las mesas 2 interventores, que es una cosa muy esclava. Bueno, pues acepté que fueran, en vez de interventores, apoderados, que es una cosa mucho más leve, más suave, te puedes ir a comer a tu casa. Bueno, pues en esta ocasión creo que es imprescindible que tengamos interventores, que son los que firman junto con el presidente de la mesa, y que mandemos esa fotografía del acta de esa mesa, que yo he hablado con el secretario general del Partido Popular, y me ha dicho que sí, que van a establecer un sistema informático para tener todos los datos en el día electoral, porque este es muy capaz de volvernos a convocar el 23 de julio, en fin, o en otra fecha que a él le venga bien.
como ahora. Entonces, aparte de colonizar ya hasta las empresas privadas, pero bueno, es que todo está colonizado, todo. La lista de cuáles son todas las instituciones que ha colonizado, pues bueno, la sabéis, la conocéis todos perfectamente. Entonces, además de eso, yo en ese capítulo del caudillismo de Sánchez, lo que explico es que es verdad que es imprescindible afrontar la reforma de la ley electoral. Tenemos que tener un porcentaje nacional, porque ahora nos está gobernando un partido que tiene 7 diputados y tiene el 1,6% de voto nacional, que es Junts. Bueno, es difícil que afrontemos la reforma de la ley electoral. Hasta hace 7 años u 8, le convenía tanto al PSOE como al PP que tuviéramos esta ley electoral porque el sistema proporcional y la circunscripción provincial les convenía. Pero yo creo que no hay más remedio que afrontarla. Y luego otra cosa que es muy importante, para que el caudillo no mande en todos, porque hoy en día todos los sueldos de todos los cargos que algo tienen que ver con política dependen única y exclusivamente de Pedro Sánchez, es que a los diputados les elijan, yo creo, los afiliados de la circunscripción que sea. Pero es que hemos llegado, y lo estamos viendo hoy, luego hablaré de las cuestiones actuales, es que hemos llegado a que en Adif han reconocido que han metido a 700 enchufados. Entre ellos las sobrinas, las andantes, las prostitutas y los amiguetes de todos estos. Entonces, claro, pues es imposible. El tercer capítulo es por qué la derecha no ha sabido ilusionar a los españoles, que es un capítulo que os recomiendo a todos, pero del que no voy a hablar ahora. Luego el cuarto es la ideología del sanchismo, que yo digo que es el wokeismo, la ideología woke, porque es lo que ahora mismo Sánchez ya se ha convertido al podemismo y la ideología suya pues es la ideología woke. Y por fin, los dos últimos son los dos principios que yo creo que la derecha tendría que vender de verdad para ilusionar a la gente, que son España en primer lugar y la libertad en segundo lugar. Y en España, en el capítulo de España, yo explico que claro que todas las historias tienen sus luces y sus sombras, pero que en España, en la historia de España, hay, o no digamos ya en la cultura, pero en fin, lo tenéis en el libro, pero que en la historia de España hay 4 cosas importantísimas que yo creo que todos los españoles tendríamos que conocer y estar orgullosos de ellos, y que son los 4 hitos de nuestra historia, y que lo digo con toda claridad, a ver, yo, por ejemplo, creo que la romanización fue un momento muy importante, que nos trajeron los romanos cosas importantísimas, y siempre cuento una anécdota. Cuando era ministra de Cultura, me invita el ministro italiano de Cultura, que era del PC entonces, a inaugurar en Roma una exposición que se llamaba la Hispania Romana. Yo voy con toda mi ilusión a inaugurar la Hispania Romana y me encuentro con que el genocidio que cometimos, la sangre que derramamos, todo era como lo que hacen metiéndose con nosotros cuando quieren hacer la leyenda negra. Bueno, pues esas 4 etapas de nuestra historia creo que nos tenían que tener verdaderamente, verdaderamente orgullosos de nosotros mismos. Y luego hay una cuestión fundamental de la última parte de la historia, que es... ¿Viene Pedro? ¿Le has visto? Ah, bueno, pues ahora... A este le pensábamos dejar. Ya. Bueno, Ana ahí y Ahora cuando entre pues le aplaudimos. Ah, le sentamos ahí. Ah, muy bien, y ahí Ana. Muy bien, sí, perfecto. ¿Cómo no? micrófono. ¿Cómo no? ¿Está subiendo en el ascensor? Acabo de salir del taxi. Ah, vale. Está a punto Víctor del Dama. ¿Aldama está abajo? Que suba. Que suba. ¿Eh? Que venga, que nos cuente todo, por favor. ¿Sí? Ha venido hoy. ¿Eh? Bueno, entre tanto, pues yo os digo que una de las cosas que creo que la derecha no tendríamos más remedio que estudiar y que
y que defender en la batalla cultural es que la Segunda República no fue ese régimen idílico que nos pretenden presentar, todo lo contrario, creo yo. Y entonces, pues que eso lo tenemos que defender. No, es una cosa verdaderamente increíble, pero es que la inmensa mayoría de nuestros adversarios políticos están convencidos de que eso fue así y que, bueno, pues como las libertades eran respetadas en su integridad y como ahí no pasaba nada, pues que lo que pasa es que vinieron unos clérigos carcas y unos generales golpistas, dieron un golpe de Estado y luego tuvieron una guerra civil de 3 años y una dictadura de 40 años. Y claro, no es exactamente lo que fue eso. Se olvidan pues que el asesinato de Calvo Sotelo está claro y lo escribió Juan Simeón Vidarte en un libro que se llama Todos fuimos culpables, que fue el escolta de Indalecio Prieto el que disparó a Calvo Sotelo cuando se lo llevaron de su casa antes de llegar al cementerio. Y bueno, y eso fue, yo creo, lo que Franco, que estaba un poco reticente a unirse a los que estaban conspirando, pues claro, si te asesinan al jefe de la oposición, bueno, no era el jefe de la oposición, pero el jefe, porque ese era Gil Robles, al cual fueron a buscar también y no lo encontraron esa noche. Bueno, en definitiva, que yo creo que tenemos que dar la batalla cultural, sin duda. Pero yo no quería extenderme en lo del libro, porque para eso está el libro. Yo quería que hoy habláramos de la actualidad. El asunto que yo creo que ahora mismo, bueno, pues está en todas partes en esta semana, desde el domingo por la noche, es el asunto de los trenes. Y yo quiero decir algo cuya idea me ha dado Regino García Badel, que está aquí, que a ver qué os parece, porque él dice que es que Sánchez es un gafe, que desde que ha llegado hemos tenido el COVID con 134.000 muertos. Luego hemos tenido el volcán, que tampoco hemos visto tantas veces un volcán aquí en territorio español. Luego la Dana, que la Dana, la culpable es la señora actual vicepresidenta de la Unión Europea, que era la ministra del Medio Ambiente, que no hizo la presa del Cheste, que estaba en el Plan Hidrológico Nacional, que ella, como secretaria de Estado, informó en el informe de impacto ambiental positivamente y que se tenía que haber hecho. Y se hubiera hecho la presa del Cheste, todos estaban muy, muy preocupados de la presa de Forata que se iba a desbordar, que no se desbordó, pero es que la del Cheste no la habían hecho y por eso el Barranco del Pollo tuvo todos los muertos que tuvo. Bueno, esa fue la tercera, ¿no? COVID, volcán, Dana, apagón, que nunca había habido un apagón en España. Yo tengo 74 años, he vivido, pues... ¿Dónde si vas? Payungonis. Jadi ini paling baik. Ini sih berarti. Gue dari sebentar ya. Tembes. Sim. Sim. No. Eso ha dicho el presidente. Que quitas. Sí. Que si ves un. Pegas con. Pedro. Pero te quiere quitar la bufanda, se quiere quitar la bufanda. Pero sigo sin. Pues sí. Era del equipo. Mire, facilitas.
Pedro. Hola, ¿cómo estás? Espero que me excusen para venir yo. No, no nos has interrumpido nada. Bueno, pues bienvenido, Pedro Schwarz. La presentación no la hemos hecho, porque te la hemos reservado para ti. La presentación no conferenciante, porque no quiere que se llame a este acto una conferencia, sino un análisis de actualidad. En este análisis de actualidad, creo que lo primero que vamos a hacer, ya que estamos todos reunidos, es ponernos de pie, menos tú, y vamos a hacer unos segundos de recuerdo por estos que han fallecido, compañeros, amigos, compatriotas españoles, en estos terribles accidentes que ha ocurrido en Córdoba hace unos días. Unos segundos nada más. Muchas gracias. Habíamos excusado a Pedro de que se pusiera de pie en estos segundos de silencio, pero nada, no ha podido resistirse y aquí se ha puesto de pie como un solo hombre en esta compañía de españoles que estamos aquí reunidos. Pedro, te estábamos esperando para que tú, que conoces el comienzo de la vida política de Esperanza en el Club Liberal de Madrid, pues nos hagas un breve relato de eso y de aquello que entiendas oportuno en relación a la vida política de Esperanza, porque ya su libro nos ha hecho un pequeño resumen y ahora, después de tú hacer esta presentación, pues empezamos con el análisis de actualidad política. Muchas gracias y bienvenido, Pedro. ¿Está bien? Está justo, niño. Un niñito. Sí. Ahí este ya está. Te vamos a oír estupendamente. Pues me excuso del retraso, pero valía la pena venir aquí por la gran admiración que tenemos por Esperanza Aguirre. Y lo que yo te voy a decir el principio fue nuestro, porque yo pensé, recuerdo que lo puse en la lista de las personas que... Muy bien, del ayuntamiento, eso es. Y Yo no he contado, y seguro que les divierte mucho, es cómo nos conocimos. pues estaba pensando en venir aquí con una abuela tuya. No, mía no, era la abuela de Fernando, que era una gran experta en los jardines y había ganado de pareja con Pedro en la BBC un concurso internacional, donde Pedro se ocupaba de la economía y de la historia, para eso es catedrático de historia de las doctrinas económicas, y la abuela de Fernando, una señora que se llamaba Teresa Ozores y Saavedra, nieta del duque de Rivas, se ocupaba de la literatura y de la botánica, porque ella tiene un libro, Jardines de España, que ha sido traducido a varios idiomas, es una maravilla. Total, que ganaron eso, y entonces dieron una cena en su casa, y allí nos conocimos Pedro y yo. Y el primer día discutimos, porque yo venía de un viaje a los Estados Unidos, donde había visto que anunciaban que en los Estados Unidos había varias posibilidades de conectar la telefonía, o sea, que no era monopolio. Y entonces Pedro decía, eso es imposible, vamos a llevar los cables. Y yo le dije, te prometo que lo he visto. Pues En los nada, anuncios de la tele. pues el hecho de que nos conociéramos de esta manera, la abuela de Fernando era nieta del duque de Rivas y además tenía una memoria extraordinaria y pudo citar mucho al duque de Rivas y sus poesías. No fue solo eso, sino
la simpatía y la inteligencia y la profesionalidad de Espera Aguirre la que me empujaron a decir, ¿por qué no la ponemos como una de las candidatas del equipo que iba al ayuntamiento? Así fue, nunca me arrepentí. Hubo cierta resistencia, porque había algunas personas que no eran del todo feministas, pero hubo resistencia, la vencí. Ay, me dijeron sí. Y es verdad que era un capricho, un capricho mío. Era abogada con 9 matrículas de honor. Había sacado las oposiciones de técnico de formación y turismo del Estado. Había trabajado diferente en ministerio 9 años, o sea. Sí, era una gran profesional y así la elegimos y bien contento que estoy de haber dicho que formase parte del equipo de municipal futuro y donde lo hizo. Y allí en el equipo municipal hizo muchas cosas, entre otras, recuerdo cambiar los árboles de la calle donde yo vivía. Unos árboles preciosos. Pasa, Pedro, que eso fue cuando estuve en el gobierno, en la Consejería de Medio Ambiente. Así es. Pero primero estuve 6 años en la oposición. El ayuntamiento al que yo llegué era bastión inexpugnable de la izquierda, el alcalde era Enrique Tierno Galván y tenía más concejales de la mayoría absoluta y por si le tenía 30, la mayoría en 28 y por si le hacían falta más tenía los del Partido Comunista. Es verdad que Tierno Galván tenía sus defectos porque mentía sin parar. Eso le ha copiado Sánchez. Sí, lo descubrimos. Mentía hasta del lugar donde nació y todo. Era un hombre muy difícil de azapar porque era muy simpático, muy gracioso, pero no diría yo que fuese un ejemplo de sinceridad y de cosa directa. Si era aficionado a las señoras, y eso hay que oír. Era aficionado a las señoras. Yo os digo en el libro que a mí, la última vez que le vi, él murió, me parece que en el invierno del año 87, y yo le vi al final del verano, señora, ¿me permite que le diga que ha venido usted muy guapa de este verano? Era muy aficionado a las señoras, pero se le perdonaba todo. Sí, todo. Porque era muy simpático y además hacía unos discursos maravillosos como si fuese del siglo XVII él. Porque no sabíamos de dónde venía. Pero, pues Aguirre fue concejal con él y creo que empezó así una carrera muy distinguida, muy especial. Estamos muy orgullosos de conocer y de haber empujado a Aguirre porque es una excelente discurseadora de la radio y de las televisiones. Habla con mucha sinceridad y que muy directamente, y creo que nos ganó muchos votos entonces. Y luego eso fue el principio de una carrera que era no parar, porque también fue presidente del Senado, aparte de ministro de Educación, y lo que prometía ella, lo que podía parecer un capricho mío, que lo era porque yo me sentía muy unido a ella. Lo que pudimos hacer es elegir bien. Yo creo que lo que vamos a hacer hoy, en esta reunión aquí, es decir, qué acierto, cómo elegimos, cómo supimos verlo. Bueno, no se puede, normalmente es muy difícil elegir subordinados o personas desconocidas, pero en este caso, qué acierto, qué bien, y cómo ella ha sabido hacerse una personalidad de lo que nosotros queríamos, una personalidad de una mujer culta y trabajadora, una mujer que tenía detrás de sí unas oposiciones, unos conocimientos, y eso cerraba muchas bocas. En aquel entonces, el ser admirador de las mujeres profesionales no era cosa muy general. Entonces, como presidenta del Senado y también como el ministro de Educación,
fue una excelente ministra de Educación también, y que marcó una estela, y creo que puedo decir, es lo más importante que tengo que decir hoy, me felicito. ¡Qué vista! ¡Qué vista! ¿Cómo le puse el ojo? Y en efecto conseguimos que hiciese un inicio de una carrera que ha sido brillantísima. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta en este libro, que como autor de libritos soy muy partidario de que la gente los lea. Y va a valer la pena leerlos. Y hoy en la asamblea que estamos aquí, de liberales, tenemos que subrayar una cosa muy especial. Era una mujer profesional, trabajadora, pero de instinto liberal. Es decir, yo lo que he encontrado más difícil en la corta carrera política que he tenido es el poder fiarme del instinto de una persona, de saber que siempre va a decir lo que hay que decir, que siempre va a defender, en este caso, las libertades sin ninguna duda. Y así, eso lo hemos conseguido. Vamos, que estoy muy orgulloso y muy contento. Bueno, pues nada, felicitaciones a Pedro. Hemos venido esta tarde para escuchar a Esperanza y luego, como yo digo, comprar el libro y leerlo, caramba. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias. La verdad que yo nunca hubiera hecho una carrera en política si no hubiera tenido la inmensa suerte de conocer a Pedro, que me abrió la mente a todos los que hoy Huerta de Soto desprecia porque son de la escuela austriaca, pues cuando nosotros creíamos en Hayek, en Mises y en todos los autores, que la editorial que teníamos en el Club Liberal de Madrid, ¿Qué? No, nada, olvídalo. Nada, es un aviso del sistema. Bueno, pero Pedro, yo es que ya antes de que llegaras tú he hablado del libro, entonces tú como lo vas a leer te lo voy a dedicar ahora mismo, fíjate. Pero yo había dicho que yo quería hablar un poco de la actualidad en España y de la actualidad fuera y responder a las preguntas que quisiera hacer a alguno de los amigos que están hoy aquí, a los que les agradezco muchísimo que hayan venido. Entonces, a mí me parece, había empezado por decir que hay quien dice que Pedro Sánchez es un gafe, porque desde que ha llegado el COVID, 134.000 muertos, el volcán, la Dana, el apagón y ahora los trenes. Entonces, Impertérrito. sí, pero yo sobre los trenes quiero decir una cosa. A mí el 29 de octubre del año pasado me invita el Colegio de Abogados de Málaga a tener una ponencia en su congreso y allá que cojo el AVE y me voy. Entonces la primera parte del viaje, bueno, pues relativamente normal. Y la segunda parte del viaje empiezan unos movimientos del tren verdaderamente impresionantes, hasta el punto que yo es que me mareé. Bueno, no sabría cómo describirlos, pero nunca me había pasado de marearme. Y entonces llego allí, doy la conferencia con un esfuerzo enorme porque la leí entera, y llevaba algo escrito y leí lo que tenía escrito. Ante la primera pregunta, como pude, metí que cómo había sido el vaivén del viaje, que lo dije. Y ante la segunda pregunta pedí disculpas y dije, ustedes perdonen, pero es que estoy mareadísima, creí que iba a poder llegar, pero no pude llegar nada más que a darme la vuelta y en un escenario, no como ustedes, sino que eran como 700 personas, devolví. No me había pasado nunca en mi vida. Y entonces me tenía que haber quedado a comer con ellos, pero yo no me seguía sin encontrar bien y cogí el AVE de vuelta. Entonces el AVE de vuelta, en vez de bamboleo, era... ¿sabes? Como golpeteo. Y entonces se cayó no me acuerdo si era Coca-Cola o café, se cayó y los que estaban allí... El Colegio de Abogados me había puesto en un sitio muy bueno en el AVE y entonces me dijeron, les conté lo que me había pasado. Bueno, no se preocupe, pero tómese, y me trajeron una biodramina, nosotros nos la tomamos todos los días. O sea que imagínate cómo están esas vías o qué es lo que está pasando, porque jamás me había pasado a mí en el AVE. Por supuesto no se podía leer.
Entonces, el 24 de octubre, resulta que ahora me entero que el 25 de agosto los maquinistas ya me pusieron una carta diciendo que no podía ser, que el estado de las vías no aguantaba la velocidad a que les obligaban. Y bueno, ya habéis visto lo de Adif de ayer. Primero que reduce la velocidad a 160 kilómetros, luego que no la reduce, luego que en vez de a Barcelona que es a Valencia. O sea, esto es el desmadre de los 700 enchufados que tienen ahí, y que todas las personas a las que han nombrado no tienen nada que ver con el ferrocarril, ni son ingenieros, ni son nada. Lo que son es afiliados al Partido Socialista y amigos de Sánchez. Y entonces esto, pues yo creo, la verdad, que es tremendo. Y yo solamente os digo, si gobernara el PP, ¿cómo estaría hoy España? ¿Cómo estaría? Porque es que yo recuerdo cuando el 11M rodearon todas las sedes del Partido Popular de Génova, a Aznar le llamaban asesino, a Isabel la llaman asesina, nos estarían llamando asesinos a todos todo el tiempo. Oye, ¿y nosotros aquí? Tranquilamente. Exactamente. Bueno, pues parece ser, bueno, es que dijo Pablo Iglesias que había que politizar el dolor. Y politizar el dolor, pues es eso, de lo que ellos son capaces de hacer y que nosotros no hacemos, porque, bueno, pues porque verdaderamente, aunque yo sí creo que la incompetencia y la corrupción es lo que se han adueñado de este Ministerio de Transportes, que es que lo hemos visto, claro, llevamos viéndolo un par de años y que eso tiene que tener una respuesta, que no puede ser. O sea, incompetentes y además corruptos, porque parece ser que la empresa que tenía que haber arreglado ese pedazo de vía que ahora estamos viendo en televisión, que ha saltado o que no ha saltado, que el ministro quiere decir que no estaba allí, sino que ha sido el tren al pasar, bueno, pues Coldo se había citado con la empresa esa que tenía que arreglar esa vía, y la empresa le había puesto un sueldo de 6.000 euros a él y otros 6.000 a su señora. Ah, sí, Ana, como lo estás oyendo. Y entonces, pues claro, pues no sé si pudo usar los materiales que tenía previsto usar. Total, que bueno, sobre eso hablaremos lo que queráis, pero yo sí quisiera decir, para acabar con esto, que a mí lo que me parece una vergüenza, y lo he puesto en un tuit que Daniel Lacalle ha retuiteado, que el ministro tenía que haber dimitido, pero ese mismo día, pues una vergüenza que aquí no dimita. Bueno, dimitió Antonio Asunción, que era un ministro socialista cuando lo de, ¿cómo se llamaba aquel? Cuando Roldán, que sí que dimitió, y luego los demás, es que no ha dimitido ninguno. Y este señor tenía que haber dimitido. Oye, un ministro, no sé si era en Grecia o en Italia, en un accidente muchísimo menor que este, también dimitió y dijo que lo hacía para honrar a las víctimas, y tenía toda la razón. Bueno, pues este no solo no dimite, sino que no para de dar ruedas de prensa para no decir nada, para dejar claro. No, mire, yo no voy a negarlo, pero lo niego, que en realidad son las vías las que han tenido la culpa. Entonces yo quería hablar de 3 temas referentes a la política exterior, pero lo importante son las preguntas de ustedes. Los temas eran Venezuela, solamente decir en 2 palabras que yo, cuando escuché a Trump decir que María Corina no tenía apoyos, que no estaba al principio, pues me quedé un poco, y luego comprendí enseguida que lo que quería hacer Trump era proteger a María Corina. Y yo, cuando mis amigas, que son antitrampistas todas, dicen que cómo puede hacer eso, pues la realidad es que yo creo que los servicios secretos americanos ya le han explicado que lo que no se puede hacer es lo que hicieron en Irak, que es matar al número 1 y dejar el régimen, y lo que hicieron con Gaddafi, que hicieron lo mismo. Entonces, yo recuerdo lo que fue la transición española. Aquí Franco se murió en noviembre del 75. La Constitución se aprobó en diciembre del 78 y las primeras elecciones fueron en junio del 77. Y en el medio no pusimos a Suárez inmediatamente. El primero fue, Arias. lo siento por Regino, Carlos Arias. Carlos Arias Navarro. Mi amigo Regino me critica porque Arias Navarro era su tío y dice, ¿cómo le comparo yo con Delsi? Pues le comparo. Porque le pusieron ahí para proteger, yo creo, para que la cosa, bueno, entre otras cosas, para que los que dominaban las Cortes, después de que se había dicho que sería de la ley a la ley, se hicieran el harakiri, que lo hicieron. Porque, que lo hicieron, claro.
Bueno, entonces, Venezuela, a mí me parece que la jugada que ha hecho Trump de llevarse a Maduro y a su esposa, pues ha sido magnífica. Hoy nos hemos enterado que Putin le había ofrecido sacarle a él de allí y que Maduro dijo que no, porque claro, no debía de estar seguro de poder aguantar sus, ¿cuánto me has dicho esta mañana? 700 millones en activos más 3.200, ¿no?, de dólares que tiene Maduro. Bien, pues Irán, a mí me parece una vergüenza, la vergüenza de las que se llaman feministas de izquierdas que no han sido capaces de defender a estos pobres iraníes. Y el colmo es que el otro día estoy en un programa de televisión con este Pablo, ¿cómo se llama? El que era de Podemos y ahora no. Pablo Echenique, que dijo que bueno, que es que lo de Irán, los ayatolás son todos la extrema derecha, que si yo no lo sabía, ahora son la extrema derecha los ayatolás. Bueno, y finalmente, pues Groenlandia, ya hoy Trump ha dicho que no piensa hacerlo por la fuerza, sino que es necesario que los Estados Unidos controlen lo que están haciendo allí Grecia, China y Rusia, y que lo tiene que defender. Y bueno, y finalmente en Davos pues nos ha vuelto a dar un discurso, para mi modo de ver, maravilloso, Milei, explicando por qué el capitalismo no solamente es más eficaz, sino que es más ético que el socialismo. Y yo con esto termino porque yo he venido aquí a responder a lo que ustedes quieran. Muy bien. Primero que ha levantado la mano es Juan Iranzo. Juan Iranzo, qué peligro. Muchísimas gracias por A ti por venir, Juan. Eres vicepresidente. Me la habéis sentado en la mesa. Pedro Schwartz. Es que tenemos varios vicepresidentes. Con casi todo lo que has dicho. Excepto. Juan, No es se gafe. te oye bien, no se te oye. Está de acuerdo con todo menos de que sea gafe. Pedro Schwartz dice que no se oye bien y es que no se oye. Perdona. Te agradezco muchísimo que hayas presentado tu libro en nuestro club. Es un honor para todos nosotros y no tienes más que ver la respuesta que se ha obtenido. Hay un lleno muy superior a lo habitual, sin lugar a duda. Y estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, salvo con Regino y contigo, que Pedro Sánchez es un gafe. Porque sería exonerarle de toda su responsabilidad. Y eso no se lo podemos hacer. La incompetencia y la corrupción ha llevado a que España ha descarrilado. Y esa es la situación gravísima que estamos viviendo en este momento y a la que nos tenemos que enfrentar. Porque esa incompetencia, como tú muy bien has dicho, y esa corrupción llevó a que, y además maldad, a que durante el COVID estuvimos bajo arresto domiciliario, porque se declaró ilegal y lo que pretendió es controlarnos socialmente durante ese tiempo. Y salió uno de la Guardia Civil para decir que estaba... Y cercenar las libertades, etc. Por tanto, fue una actuación premeditada que además llevó al cierre de la economía española que no hubiese sido necesario. ¿Cuál fue el resultado? El COVID se produjo en todo el mundo, pero fuimos el país con más víctimas per cápita y con peor resultado económico. Fuimos el país del mundo que más caímos después de Perú. En segundo lugar, hay que recordar, lo has dicho tú, el apagón. El apagón, lo veníamos hablando Carlos y yo, fue un intento político de conseguir que España se abasteciera fundamentalmente con energías renovables. Y esa irresponsabilidad llevó a lo que tú has dicho, al primer apagón de la historia de España, y que todavía no se ha aclarado. Creo que es especialmente grave lo que ocurrió con la Dana, porque una parte fundamental de los muertos y ese resultado catastrófico se debió a que impidió que el ejército llegara a Valencia, porque su objetivo era penalizar y utilizar una situación dramática con fines políticos. Lo mismo ocurrió exactamente con los incendios de este verano. De tal manera, se me han olvidado los incendios, por la gafancia de este. Que hay una maldad explícita política en esas actuaciones. Y luego, evidentemente, la manifestación última, más reciente, de que se ha hundido España, de que ha descarrilado, es que el AVE era el paradigma de eficacia en nuestro país y han destruido el AVE. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como tú me has dicho, lo han gestionado
incompetentes que no saben del asunto. Y en segundo lugar, porque no se ha invertido lo suficiente en un red ferroviario que se ha intensificado enormemente su utilización. Y por otro lado, es que de lo que se ha invertido no sabemos exactamente lo que se ha invertido de verdad y lo que ha ido a otros lugares. De tal manera que, evidentemente, al final, todo ese conjunto que tú ponías de manifiesto de incompetencia, yo añadiría maldad política y corrupción, nos ha llevado a que España en este momento está en una de las situaciones más graves, probablemente, de su historia durante muchísimos años. Insisto, yo lo he definido como que España ha descarrilado. Muchísimas ¿Y qué podemos hacer? Hombre, es la pregunta que te hago a ti. Yo ya he dicho que hay que ir a las mesas electorales, que ya sé yo que es muy duro. ¿Más preguntas? José Manuel Labrio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una pregunta en el ámbito personal. Bombay 2008 fue uno de los peores momentos. Ha dicho que si Bombay 2008 fue uno de los peores momentos de mi vida. Pues lo que pasa es que yo no me di cuenta de lo que estaba pasando. Nosotros habíamos llegado a Bombay con un poco de retraso, eran como las 10 menos 20 de la noche o 9 menos 20 de la noche. Estábamos en el, ¿cómo se dice? En los hoteles, Lobby. en el lobby, haciendo el check-in, y me encontré allí a un amigo mío de infancia y juventud, a Narciso Foxá, que era entonces el alcalde de Majadahonda. Y él estaba allí por otra cosa, no había ido con la delegación nuestra. Y entonces me contó que había venido a recuperar el cadáver de su hermano, que su hermano, bueno, pues había estado enganchado a la droga y había venido y por fin, bueno, pues él venía y me estaba contando cómo era la morgue de Bombay, y estaba yo tan verdaderamente impresionada y tan unida a él, tan empática, que no me di cuenta que en el Hotel Oberoi, que era donde estábamos, había unos ruidos que yo creí que se caían unas bandejas, pero no me importaba. Y de repente no se caían unas bandejas, sino que Narciso me tira al suelo y por encima, taca, 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 al mostrador, pues nos ametrallan. Pero yo creía que es que la policía se había equivocado porque era la policía buscando a unos delincuentes. Pues no, eran unos terroristas, seguramente pagados por Irán, que lo que querían era matar a los turistas que estuvieran allí. Bueno, y entonces, pues ya te digo que es que no me di cuenta en el momento. Luego ya sí, porque ya empezamos a huir y bajamos por los sitios donde hacían bodas o algo así. Y Jesús Sainz le dijo en inglés a un señor que no nos dejaba salir del hotel: o nos dejan salir o empiezo a gritar que hay fuego. Entonces nos dejaron salir. Y bueno, pues no fue de los peores momentos. Fue peor cuando me caí del helicóptero. Eso sí que pensé que no lo iba a contar. Sí, sí. Cuéntalo del helicóptero. Pues nada, era presidente Mariano Rajoy. Mariano había venido a Móstoles, que habíamos puesto, bueno, yo había puesto una cosa que se llamaba la BESCAM, las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana en los municipios. Nosotros, municipios de más de 25.000 habitantes, creíamos que la seguridad, que la comunidad no tenía ninguna competencia, pero sí podía financiar a los ayuntamientos para que tuvieran más policía municipal dedicada a la seguridad. Algunos ayuntamientos no nos hicieron caso y se dedicaban a poner multas de tráfico, pero eso no era lo que tenían que hacer. Bueno, total, que nos vamos a Móstoles, ahí en la plaza de toros de Móstoles había un helicóptero que era de las BESCAM, de la policía municipal, y bueno, y nada más salir de la plaza de toros, ¡pumba!, se cae el helicóptero. De la plaza de toros al salir. Sí, bueno, nos caímos fuera, pero vamos, y yo, claro, no había visto, bueno, no pasó nada, pero yo es que ni a mí ni a nadie, más que a Mariano, que se rompió un dedo, pero el pobre Mariano le metieron en el hospital de Móstoles, ¿cómo se dice esto? Le internaron, le pusieron con una sabanita y estuvo ahí un día entero y una noche. Y yo decía: Mariano, pero sal de aquí, que te van a encontrar. Y resulta que el médico que le trataba era hermano de Llamazares, el que era el líder. Me tomaron el pelo. Total, sí. Y allí se quedó. Estuvo un día entero. No sé el nombre. Sí. Aquí estabas en su despacho, ¿no? Sí, es un abogado muy, muy importante.
Tienes que hablar más alto porque si no, Pedro desde luego no te oye. Luego tú, Manolo. Como estoy fuera de servicio, esto me recuerda a los juzgados, o quiero, pero bueno, me acerco. Presentas una liberal en la política. Yo creo que lo que ha sido siempre es un peso pesado de la política. No creo que en todos los de mi partido opinen lo mismo. Ya, por desgracia, pero ahora Hubo un presidente que dijo, liberales y conservadores que se vayan al Partido Liberal y al Partido... Eso conviene recordar. Que Fausto recuerdo. Yo lo recuerdo en el libro, sí. Lo que sí tenemos enfrente, creo yo, como presidente también es un peso pesado, yo creo, con todas las acepciones El gafe de pesado. ese que tenemos. Sí, y oscuro, pero es verdad que es un peso pesado, nos guste o no. ¿Crees que hay ahora mismo en la oposición pesos pesados para hacerle frente o no? Sí. Un poco compromiso, pero al menos... A ver, yo sí, claro que creo que hay... primero, yo no encuentro que él sea un peso pesado. Es un peso ligero, mentiroso y sinvergüenza. O sea, la verdad. Y además le encuentro gafe, aunque haya dicho... O sea, puede que tenga mucha suerte en política, pero él es un malvado. ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece que sí, claro que hay gentes en la oposición con peso político suficiente, pero hay bastantes además. O sea que lo que hay que hacer, creo yo fui a ver a Feijóo un día, porque cuando este ministro actual de Transporte, ¿cómo se llama? Puente, dijo, es el ferrocarril en España está en su mejor momento, y estaba la gente, porque se había tenido que bajar, estaban en el campo, un desastre. Y yo fui a Feijóo para decirle, oye, en Inglaterra hay una cosa que se llama el Shadow Cabinet, que el gobierno en la sombra tiene unos portavoces. Según un ministro diga una barbaridad, le dice, porque ¿quién es nuestro portavoz en transportes? Que yo no lo sé, le dije, y yo estoy más que medianamente informada. Yo creo que él tampoco lo sabía. ¿Cómo sería que en el Congreso Nacional del partido, en el último, se me acerca uno alto, muy simpático, guapo, estupendo? No, pues soy un senador, me parece que me dijo, senador diputado por Ávila, muy bien, Ávila tal. Y me dice, y soy el portavoz de transportes. Digo, eras tú. Y bueno, y entonces yo creo que el gobierno en la sombra, tú no tienes por qué al que has nombrado portavoz de un tema hacerle luego un ministro. No es imprescindible, en Inglaterra no lo hacen. Lo puedes hacer o no hacer, pero el caso es que no sabemos quién es el portavoz. ¿Vosotros sabéis ahora mismo quién es el portavoz de defensa o de exteriores o de educación? Yo es que no lo sé y me considero. Entonces yo creo que eso sí que sería muy importante que hiciera, pero que sí que hay personas que podrían hacerlo. Y ahora mismo este portavoz de transportes que te digo, un chico joven de Ávila, si cuando llegó Feijóo, que fue el año 21, le ponen de portavoz de transportes, habría muchísimo más que Puente, que Ábalos y que todos los demás. Es que Koldo, habría que darles una responsabilidad, aunque no hubiera sabido nada de transportes al principio, pero hoy en día, pasado ese tiempo, se hubiera dedicado a eso. Echamos de menos en la política. Sí. Bueno, gracias. Manolo, sí. Bueno, me acerco. Nada, pues. Pues en primer lugar, darte las gracias, Esperanza, por venir. Y en segundo lugar, lo que has hablado del tema del Congreso, parece que fue de Valencia, de conservadores y liberales que montan su partido, pues al final en el centro derecha hubo tres partidos. Estaban Ciudadanos, estaba Vox, que sigue, y estaba el Partido Popular, y sigue, ¿no? El problema que tenemos, los que no pensamos o deseamos que salga Sánchez cuanto antes, es que el escenario futuro, aunque los informes demoscópicos y los sociólogos dicen que va a ganar el centro derecha, la preocupación que tenemos es el comportamiento del otro partido cuyo líder se ha cobijado y ha salido del Partido Popular, Santiago Abascal. ¿Por qué cuando pide ir a los gobiernos regionales abandona los gobiernos regionales? ¿Por qué hoy no aprueba los presupuestos? ¿Por qué hoy está en un sistemático ataque al Partido Popular? Eso nos crea dudas y nos crea desconfianza de si el futuro, aunque gane, el gobierno va a ser posible o no va a ser posible, porque la actitud de hoy no nos ayuda a creer que esa mayoría pueda ser un gobierno duradero y que no pasen las cosas que hemos visto en los gobiernos autonómicos cuando pidieron estar con poder en ellos.
Pues mira, tienes mucha razón en que no estuvieron dispuestos a aceptar a los menas estos que querían mandar a los gobiernos autonómicos y se salieron. Pero yo creo que eso ahora está de otra manera. Han aprobado el nuevo líder en Valencia, han entrado en el gobierno de la Generalitat. En Extremadura, ayer aceptaron ir en la mesa de la Asamblea y parece ser que lo que han pedido es lo mismo que sí les han dado en Valencia, que es una vicepresidencia y que les den agricultura para luchar contra el Pacto Verde. Y yo estoy de acuerdo con luchar contra el Pacto Verde. Entonces yo soy optimista en ese sentido. Y conozco a Santiago Abascal desde hace muchísimos años. Creo que en el Partido Popular del País Vasco tuvo yo creo que una actitud heroica, de ir a la universidad incluso con pistola y con escolta. Y estoy absolutamente convencida de que si tenemos mayoría no va a haber problema. Vamos, lo que él yo creo que quiere o cree, pero espero que no le pase como a Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que se cree que va a sacar más que el Partido Popular. Pues no, porque no hay un partido en España y ni en Europa que tenga la implantación territorial que tiene el Partido Popular Español. Así que no creo que lo vaya a conseguir. Y si lo consigue, oye, pues enhorabuena. Tengo una hermana que es diputada de Vox, imagínate. Ignacio Buqueras. Esperanza, muchos de los que hoy estamos aquí formamos parte de diferentes entidades que forman la sociedad civil. Considero que tú eres un referente no solamente para la política, sino también para la sociedad española. Considero que tendrías que mirar de hacer un cierto llamamiento para que la sociedad civil se movilizara ante la grave situación que estamos viviendo. No puede estar la política solamente en manos de los políticos, que cada día, en estas últimas ocasiones, son más mediocres. Y por tanto la sociedad civil tiene que movilizarse, tiene que tener peso específico. Al final de cuentas, los que la formamos somos los que estamos pagando a los políticos y los estamos sufriendo. Me permito recordar a todos que el próximo día 3 de febrero vamos a celebrar aquí en Madrid el 5º Congreso Nacional de la Sociedad Civil. Y Esperanza, tú creo que sería importante que pudieras intervenir en el mismo. Pues nada, muy bien. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Yo pertenezco a una asociación que preside Girauta y que el que está detrás de todo es Marcos de Quinto y no tenemos ninguna intención positiva, es todo negativo. Nosotros lo que queremos es luchar contra el wokismo y en eso estamos muy involucrados y Marcos está con la sociedad civil, en todo eso seguro que estaremos el día 3 de febrero. Creo que va a haber una movilización de la sociedad civil, no sé quién me ha dicho, en algún sitio de Andalucía, en Cádiz, exactamente. Exactamente, pues ahí van a estar Pablo Cambronero, que es el que hace en Twitter, no sé si le seguís, pero que es una joya de hombre, que todos los martes nos dicen que se gasta el dinero el gobierno, que es que te escandaliza ver las barbaridades que hacen con nuestro dinero. Es que es alucinante. Es que no han aprobado los presupuestos, ¿no? Pero los han prorrogado y encima, como no deflactan el IRPF, cada vez recaudan más. Si es que cada vez tienen más dinero, es alucinante. Y en lo que se lo gastan es que verdaderamente es muy lamentable. Y luego no tenemos dinero ni para arreglar las vías del tren, ni para la ELA, ni para todo lo que se necesita. Pepe Monto. Esperanza, los problemas que tiene el país son muchísimos, de una gran complejidad y tardaríamos muchísimo tiempo en analizarlos y llegaríamos o no llegaríamos a conclusiones que serían fiables o no fiables. Yo simplemente voy a apuntar uno que no sé, quiero saber tu opinión al respecto. Yo he notado que la juventud pasa completamente de la política. No hay más que ver la edad media de esta sala, como rosas excepciones, como la de Enferna Junior, pero es que eso ocurre también en la izquierda. Y todas las manifestaciones que hemos visto, por ejemplo, con el tema de la lana, eran gente muy mayor.
¿por qué la juventud se ha desentendido esto? Todo lo que tú has relatado antes y lo que Pedro Esbarra ha recordado, éramos gente de veintitantos años, o con mucho de 30 años. Éramos jóvenes que... Pero fíjate que cuando la Dana fue impresionante la movilización de los voluntarios jóvenes que fueron allí. O sea, sobrinas mías, bueno, todos los que fueron, era gente jovencísima, dispuesta a ayudar, porque eso sí les motiva. Lo que no les motiva es lo que ven en el Parlamento, creo yo, que en vez de ser el turno de preguntas de la oposición para que conteste el gobierno, como ha sido, yo soy presidenta de una Cámara, pues que no se le ocurría al ministro de turno contestar insultando al que lo pregunta y no contestando a lo que... ¿Sabes? Esta señora presidenta del Congreso tendría que llamar al orden. Oiga, esto es un turno para preguntar al gobierno, no para que usted le pregunte a la oposición. No sé, yo es verdad, lo que dices es totalmente cierto, pero yo lo comprendo, porque es que no, en la política en este momento no atrae a nadie. ¿Quién de vosotros le dice a vuestros hijos o nietos que se dedica a la política? Es que... no es lo mismo. Cuando yo entré en política era un grandísimo honor, y Pedro igual. Y muchos, y bueno, y Pepe, y todos los que estáis aquí. Me parece que... Sí, no, ahí... te toca. Ahí que sí. Federico Lucini, muchas gracias por tu libro. Has hablado de la batalla cultural. Yo entiendo que lo que quieres expresar también es que la batalla política no es suficiente para defender los valores de nuestra civilización. Es decir, la batalla cultural es previa a la batalla política, es algo diferente. Es lo mismo. Es lo mismo. Hay que dar la batalla política, pero con las convicciones de Luego nuestros principios y valores. Lo ha dicho ayer, no sé quién lo ha dicho, Milei, me parece. Siguiendo un poquito la estela de Ignacio Uqueras, para esa batalla cultural, la sociedad civil, personas como yo de a pie, hemos de hacer algo. ¿Hay alguna fórmula? Bueno, claro que hay. Las redes sociales son fundamentales. Las redes sociales para dar la batalla cultural es, vamos, hoy en día es que yo creo que es el arma más importante que tenemos, creo yo. Muchas gracias. Pedro López Arriba. Y luego Javier Borrego. Bueno, yo ahí, con independencia de que me ha gustado mucho oírte, como te he oído en algunas otras ocasiones y hace poco además, pero sí quería comentar un asunto que no ha salido en todo el rato que llevamos, que a mí me parece trascendental, porque creo que ayuda a explicar y a entender cosas que si no son difíciles de entender. ¿Cómo es posible que el Partido Popular Europeo y los partidos socialistas estén de acuerdo? ¿Cómo es posible que la democracia cristiana alemana esté trabajando en la destrucción industrial de Alemania? ¿Cómo es posible que el Partido Popular Europeo, y razonablemente a su estela, el Partido Popular Español, esté, en fin, en una posición, se ha hablado antes de Vox, tan incómoda para plantearse ante Vox, por ejemplo, pero realmente tan incómoda para llevar adelante una Unión Europea de la que ayer, si alguien escuchó con un poco de atención las palabras del presidente norteamericano, pues se rió bastante de que es Europa, claro. No, y sin embargo me ha llamado la atención un poco que no haya salido, también por eso lo saco. Gracias. Pues tienes toda la razón, no puedo estar más de acuerdo contigo, y ya se ha visto lo que han hecho con la industria del automóvil alemán, que ahora no podemos cambiar de coche. Yo, mi coche tiene 14 años y no podemos cambiar porque han conseguido encarecer toda esa industria, y han conseguido que, como dice el presidente Trump, que la energía sea una cosa carísima en lugar de ser algo que permite el desarrollo de los proyectos empresariales. Y es una locura de la Unión Europea que, por desgracia, está apoyando el Partido Popular junto con el Partido Socialista. El Partido Popular es el más importante en toda la Unión Europea, pero como les da mucha alergia en los partidos de la derecha, pues se unen a los socialistas y a los verdes, y así estamos. ¿No? Macron, el alemán,
Bueno, pero sí, a ver, si es que la Unión Europea ha aprobado una directiva que dice que hay que vigilar en las redes sociales, no vayas a haber delitos de odio, que lo del delito de odio es una cosa que hacen para criminalizar a los que opinamos distintos, como la nueva religión woke. Entonces, ese señor que se llama Thierry Breton, que era un consejero, o sea, no se llaman consejeros los de Europa, comisario europeo, ha hecho una directiva en la que están en las redes sociales hay que vigilar, no vaya a ser que haya delitos de odio. Y ese señor, cuando le entrevistaron, dijo: ya hemos conseguido echar al presidente de Rumanía, al que habían elegido los rumanos, y si hace falta, haremos lo mismo en Alemania, porque parecía que iba a ganar la ¿cómo es? No sé qué, alternativa Full Deutsch. Entonces, es que la libertad de expresión parece ser que no es algo que defienda la Unión Europea. O sea, Europa, que es los principios más importantes, como dice mi ley de Roma, de Grecia, de Roma, de la ideología judeocristiana, pues ahora resulta que no, que la libertad no la defendemos. Y si no defendemos la libertad de expresión, ¿cuál vamos a defender? Y están otra vez en eso, ¿eh? Javier Borrego. ¿Lo pagarán? Ojalá. Yo te pido perdón. ¿Por? Que aparte de felicitarte, me atrevo a hacerte una sugerencia. Te he oído hablar de el Sánchez o el sanchismo coloniza las instituciones. Esperanza, tú lo conoces muy bien. Nosotros hicimos una colonización de América maravillosa, mientras que el rey Leopoldo hizo lo que hizo en Bélgica. Lo que está haciendo Sánchez, en mi modestísima opinión del diccionario de la Real Academia, es saquear las instituciones. Tienes razón. Porque Voy a quitar saquear es robar todo lo que se halla en el lugar de que entra. Y este no roba solamente dinero, sino la dignidad y el prestigio. Por eso tú, que eres una voz tan importante, por favor, quito el saqueo de instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Alicia Delibes. Muchas gracias. Sí, bueno, Esperanza, yo que te he seguido bastante en tu trabajo sobre educación, sobre todo, me gustaría que la gente se diera cuenta de que esa hegemonía cultural entra, según Gramsci, que es el que se la inventó, parece ser, por los medios de comunicación, por la educación y por la religión. Entonces, los medios de comunicación no, ya sabemos lo que son y en poder de quién están. Pero es que la educación está no solamente en España, sino en gran parte de Europa, en manos de la izquierda. Y tú es la única política que yo he conocido que ha hecho un verdadero esfuerzo por entrar a saco en todos los principios, esos izquierdistas de igualitarismo y de progresismo que había en la educación para intentar renovar el pensamiento de mucha gente. Entonces, yo quiero felicitarte y agradecértelo porque yo sé que he sido parte de ese esfuerzo tuyo por hacer una cosa que, por lo que se ve, es casi imposible, puesto que estamos viendo cómo aquí y en muchos otros países pues no consiguen avanzar en otra dirección distinta que la que se dio, pues no sé, en mayo del 68 o en la misma principio del siglo XX. Nada más. Pues muchas gracias, Alicia, la verdad. Creo que tienes toda la razón y aprovecho para decirle al presidente que Alicia tiene un libro que se llama El suicidio de Occidente. Que ha presentado aquí. Ah, presentado aquí. Ah, pues a mí no me habéis avisado. Mejor vine porque se me ha ido la olla. No. Yo ya te lo sabías. Entonces, Alicia a lo que se refiere, que lo intentamos, y ha sido el gran error de mi vida política, así lo llamo en el libro, es que hicimos un plan de mejora de la enseñanza de humanidades en la secundaria, que incluía la literatura, la historia, la geografía, el latín, exactamente, el latín, todo eso,
Y entonces, en el plan de mejora de la enseñanza de humanidades en la secundaria, lo presentamos y el ambiente era bueno porque Felipe González había declarado en una revista femenina que a él le daba vergüenza que los niños españoles no sabían quién era Felipe II. Entonces Aznar hizo un almuerzo en la Moncloa donde fueron todos los expresidentes, estaba Suárez, Felipe y Calvo Sotelo. Y entonces acordaron que había que hacer esto. Y entonces Felipe le dijo a Aznar que tenía que Eugenio Nassarre ponerse en contacto con Rubalcaba, cosa que hizo. Parecía que lo iba a apoyar el Partido Socialista. Era un decreto, porque la ley que habían hecho ellos decía en el artículo 4: el gobierno, por decreto, establecerá las enseñanzas mínimas comunes que todos los españoles tienen que conocer, cualquiera que sea el lugar del territorio donde residan. Yo hago eso, no lo hago yo, no lo hace el Ministerio, no lo hace tampoco la Fundación Ortega y Gasset, a quien se lo encargue, lo hacen los mejores catedráticos de cada una de las materias. Ah, es verdad, Pepe Varela, si está por ahí, estaba, le he visto al llegar, pero ahora no sé dónde está. Ah, Pepe, pues hace el favor de intervenir. Bueno, total, que ese proyecto de Real Decreto, el partido que entonces se llamaba, ¿cómo se llama? Minoría Catalana, un nombre muy bien puesto, no como ahora la minoría catalana presenta una proposición que la ministra retire su proyecto de decreto. Entonces éramos un gobierno en minoría, el PSOE había dicho que lo apoyaría, pues decidió apoyar a lo de minoría, que yo retirara el proyecto de Real Decreto. Entonces el gran error de mi vida política fue retirarlo. Yo pensaba que si el Parlamento está en contra de lo que dice el Ejecutivo, pues oye, yo me tenía que someter a ello y volví otra vez a empezar, pero la realidad es que dijo Eugenio Nassarre, que en paz descanse, que en la Asamblea Nacional Francesa jamás se hubiera aceptado esa propuesta de la minoría catalana, porque si la minoría catalana quería que yo retirara ese proyecto de decreto, porque era el gobierno por decreto, no era decreto ley, era por decreto, lo que tenía que hacer es cambiar la ley, por si el artículo 4 me facultaba a mí y me obligaba a yo presentarlo, yo no lo tenía que haber retirado nunca. Porque además Aznar me apoyó, el Senado me apoyó, que estaba entonces, ¿cómo se llamaba el presidente? Exactamente, Juanjo Laborda lo apoyó en el Senado y Aznar me dijo, pues si lo han aprobado en el Senado, sí, pero el Congreso no, y yo pues era demasiado joven, inexperta y estúpida. Entonces fue el gran error de mi vida política, Pedro. Pero ¿qué pasa? Que tenemos todos los, ¿cómo se llaman todos los desde los jardines de infancia, los institutos, los colegios, los medios de comunicación, las productoras de televisión, las productoras de series, productoras de cine, todas tienen la ideología socialista, todas. En muchos medios. Perdón. Todo tú. Ahí, José lo está, un simple abogado. ¿Simple? Si eres liberal, no eres simple. Liberal convencido. Pues vaya por delante mi gratitud y mi admiración. Te tienes que poner cerca del micrófono. Sí, decía, vaya por delante mi admiración y mi gratitud por tu comportamiento siempre íntegro y siempre auténtico. Yo quiero plantear una pregunta incómoda, y es que a pesar del malvado Sánchez y a pesar de las mentiras de Tezanos, este señor tiene un apoyo que a mí me parece inexplicable. Yo me gustaría conocer tu opinión al respecto. Pues es que estoy totalmente de acuerdo. Que tantos españoles... Pues es eso, porque los centros de producción ideológica, que son todos estos que te acabo yo de mencionar, todos están con él. Y como de él dependen los sueldos de muchísima gente, pues... y como los medios de comunicación han sido, ¿cómo has dicho? Que tengo que cambiar colonizados por... saqueados por él. La vergüenza de cómo el día de la Dana, con los muertos allí apareciendo por la mañana, suspenden el pleno del Congreso, porque qué vergüenza hacer preguntas al gobierno en este momento, y lo vuelven a reanudar para meter en la televisión española a todos sus cuates. Pues una vergüenza total. Pues eso es, los centros de producción ideológica, eso es lo que yo llamo la batalla cultural, que la tenemos que dar. Oye, Pepe Varela, por favor.
que conste, es el primer ministro que yo he conocido que preguntaba a la gente. Eso a mí me impresionó muchísimo. ¿Qué te pregunté a ti? Sí, no, preguntaste en general. Sí, a mí eso me impresionó mucho. Pero bueno, fuera de eso, lo que es Calígula ya lo sabemos. No, creo que no da para más. Entre otras cosas, Pedro, que está aquí y que es anglófilo, este gobierno va a prorrogar unos presupuestos de unas cortes que ya no existen. Con eso está dicho todo. No hace falta. La cosa es si vamos a seguir con esto, si son galgos o podencos, o va a haber una coordinación entre el PP y Vox. Y te habla alguien que no va a votar en su vida a Vox, eso es otra cosa. Pero me parece que es elemental. Me pasa lo mismo. Me parece que tú eso estás de acuerdo y se dice poco. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y no voy a votar nunca a Vox tampoco. Bueno, Pero depende. se tienen que coordinar. Sí, claro, O sea, no claro. el riesgo de perder otra vez. ¿El objetivo estratégico cuál es? Yo creo que tendría que ser sacar los 210 escaños que... Esa es la clave. Ese es el primer dorsal. Bueno, pues antes de levantar la sesión, porque yo creo que ya es buena hora, le voy a hacer a Esperanza una última pregunta, porque me la he reservado a propósito. En tu libro se dice que la derecha no sabe ilusionar a la población. No ha sabido. No ha salido. Bueno, pues ¿cómo se puede ilusionar en este momento a la población? Bueno, pues también lo digo en el libro. Es que yo creo que hay que hablar de España. Pues que es una vergüenza que ahora nadie habla de España. O sea, la señora esta, la Yoli Tenacillas, el país, este país, no, oiga, España. La bandera, pues es que no está casi en ningún sitio. El otro día fui yo a Valladolid, a los toros esta primavera, en Valladolid, o sea, no en Barcelona ni en San Sebastián. En Valladolid no había una bandera de España hasta que los banderilleros de la plaza, ¿sabes? Porque estaba Morante, claro. Entonces, yo creo y entonces los hitos de la historia de España, la colonización de América, que fue un orgullo para todos, porque cuando dicen que es que nos llevábamos el oro, pero oiga, pero mire usted las iglesias, los hospitales, el pan de oro que hay en los pero sí es que es impresionante. Entonces, lo que hicimos nosotros en América es impresionante y teníamos que estar orgullosos de ello, creo yo, Y bueno, y yo creo que la reconquista, ¿para qué ha servido la reconquista? Pues, entre otras cosas, para que no estén los musulmanes en toda Europa, que mira ahora lo que pasa, el alcalde de Londres, el alcalde de Manchester, en fin, desgraciadamente, y el de Nueva York. Bueno, pero el de Nueva York creo que es un poco mejor. Pero, entonces, pues eso, es que yo sí creo que tenemos que estar orgullosos de nuestra historia, de nuestra literatura, de lo que es este país. Que creo que dicen por ahí que ha dicho no sé qué consultora importantísima que el mejor sitio para nacer es España. Bueno, pues a ver si nosotros mismos lo comprendemos. Yo creo que no podemos hacer otra cosa más que de presumir y estar orgullosos, con sus defectos por supuesto, de España y defender la libertad. Es lo que tenemos que hacer para ilusionar. Muy bien, muchas gracias. Es ilegal. Ah, qué virtual. Joder, ha sido más fino.